¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú sabes lo que son las zonas de maceración? No. No. O sea, yo qué sé, me estoy imaginando un sitio Pues donde tú pones ahí tienes. un trozo de carne, le pones No, hablo de limón y... ti, hablo de ti. Ah, zonas de Y de tu... maceración mías. Ponte a No, pensar esto no. entre los dedos de los pies. ¿Así? Sí. Nunca he reflexionado sobre esto. No, No. no. No Pues sabía hay que gente existía que eso. ahora te aconseja lavarte solamente las zonas de maceración Anda. para que no estés todo el día con la esponja y te cargues tu pH. ¿A que es malo también lavarse? Hombre, Bueno, dicen que todos los días sí. Bueno, dicen ahora, dentro de 15 días no sabremos lo que será bueno y será malo. Vale. Bueno, pues nada. Tú sabes que en mi afán de gastar dinero un día me compré una lavativa. Que por supuesto no me he hecho, pero tampoco puedo vender en Wallapop, porque a ver a quién le vendes tú la lavativa. Qué vergüenza, ¿no? Al llevársela a la persona. Por eso no puedo venderla, allí la tengo. Además, te pones a regatear mucho en Wallapop. Y me da pena tirarla porque está nueva. Madre mía, yo lo que te digo con tal de gastar. No lo sabía, Richard. Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Cómo me divierte, cada uno con sus locuras, eso llamado sesgos de confirmación? Es decir, amoldar la historia a tus propias creencias. Desmontar los tontos sesgos de confirmación es como mirar con la inocencia de la niñez. Hoy te recetamos la pastilla roja de la Edad Media, esa época maravillosa de descentralización del poder. Siempre me he imaginado la Edad Media como la playa en agosto, una cesión constante de las vergüenzas. Retozar sin camiseta en el chiringuito, ducharse en la piscina comunitaria con jabón a vista de todos, claro, para no subir arena al apartamento. Te sudan las tetillas, liberamos esos dedos con las uñazas en las chanclas. Son 15 días al año de verdad humana, ese humano feliz. Bueno, pues los de la Edad Media, después de tanta terma y baño romano, tanta toga blanca, pues claro, que digo yo que para mantenerla lo que tendrían que frotar y frotar los romanos. Bueno, pues ya estaban hartos y llegan y dicen, mira, hasta aquí, va a limpiar tu padre. Yo me meo donde quiero y lo que he hecho, lo he hecho por la ventana. Y si hay bichos, pues les ponemos nombre. Un sálvese quien pueda. Gentes de caras sucias, ropas pardas, dientes picados. La peste a mí, diría uno de la Edad Media. ¡Ja! Yo soy la peste. Hombre, siempre hay alguien que se salva, claro. Porque todas las épocas les sientan como un guante, por ejemplo, a Kevin Costner. Claro, ese Robin. A Sean Connery, por favor, en El nombre de la rosa. O Mel Gibson. También muy bien con minifalda. Jamie Lannister. Sin mano y todo, es que me da igual, qué bien le sienta la Edad Media. Pues hoy te vamos a decir que ni Costner, ni Connery, ni Lannister eran la excepción y que Errol Flynn estaba en lo cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿No te sorprende la música de hoy? No, hombre, le pega bastante al tema que vamos a tratar. Estos sí que son indies, ¿eh? Además, a mí me gusta mucho. Esto sí que es contracultural y no las cosas ya raras que trae. Eso que es. llevan el pelo naranja o morado, pero que no, en realidad es lo de siempre. Esto sí que es contracultura. Bueno, es la banda sonora del Nombre de la Rosa. ¿Has visto esa película? No sé si recientemente o no. Sí, me gustó mucho. ¿Sí? Sí, muy entretenida. ¿Sabes que hay un personaje que está inspirado en Jorge Luis Borges? Ah, pues claro. No, eso no lo sabía. Claro, el custodio de la biblioteca, que está ciego. Sí, pero no sabía que... De hecho, se llama Jorge el personaje. Vaya. Bueno, un libro de Humberto Eco, una novela famosísima y luego una película. Sí, muy entretenida. Desde luego de los 80, muy ochentera. Muy ochentera, sí. ¿Y cuánto mal ha hecho? ¿El qué? ¿La película? Digo yo, ¿no? ¿Por qué? A los historiadores. A los historiadores, no lo sé, puede ser. Se la tienen jurada. Bueno, pues ahora vamos a hablar con dos de ellos, así que nos digan qué les parece. Bien, aquí va esto de las zonas de maceración y las lavativas. Sí, hoy nuestro programa siempre empieza diciendo con quién vamos a dejar de ser amigos, a quién vamos a molestar en nuestro programa de hoy, y hoy yo creo que es un tema delicado. No es que vayamos porque hay veces que nos metemos en cuestiones políticas así un poco y decimos, pues a los que piensen de esta manera hoy les vamos a molestar un poco. Quizá no cobras la pensión. A los que tengan esta ideología o vayan por aquí, pues les vamos a decir que no tienen mucha razón. Y hoy no nos vamos a meter en un tema polémico así, pero sí un tema
un poco, no sé si desagradable. Yo he puesto aquí que algunos de los temas que vamos a tratar hoy apestan. Hombre, nos vamos a enemistar con los renacentistas. También, los del Renacimiento. también con los renacentistas, sí. Porque traemos un libro... no nosotros siempre cuando tocamos temas muy delicados tenemos siempre invitados para que nos ayuden a quedarnos sin amigos. Hoy son Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremont, que han escrito El olor de la Edad Media, salud e higiene en la Europa medieval, un libro de Ático, los libros que yo he dicho alguna vez que es una de las editoriales que más me gustan. Pero que normalmente, hasta ahora casi todo lo que tenía Ático eran traducciones de autores extranjeros que, bueno, los traía en España. Y a mí me ha gustado mucho este libro, entre otras cosas, ahora hablaremos mucho de él, un libro descomunal en todos los sentidos, también el que lo vea una extensión enorme. 1000 páginas. Porque está centrado en lo que, digamos, el título es muy... El título y el subtítulo, Salud e higiene en la Europa medieval. Y digo, me ha gustado mucho, 2 autores españoles que se enfrentan a un tema así, con una ambición, una enorme ambición. Normalmente estos temas te llegan, pues eso, una traducción de un autor extranjero que lo has visto, que no sé qué periódico inglés lo ha citado, y ha dicho esto es buenísimo, y entonces llega a España y tiene una cierta repercusión y decimos, ¡ay, qué buenos estos historiadores ingleses! Y que van a fuentes primarias, porque tú sabes que ahora todo el mundo que escribe libros cita otros libros, que no sabemos esos libros a quién han citado a su vez. Pues esa ambición de 2 autores españoles con un tema concreto y diseccionarlo hasta el final es casi lo primero que me llamó la atención, y dije, oye, qué bien que esto, que podamos decir, oye, mira, pues también tenemos estos libros. Y además luego el libro es muy entretenido y trae muchas de esas cosas de vida cotidiana que nos gusta tratar con aquí. Lo escrupuloso que tú eres. Sí, pero me gusta mucho lo que es vida cotidiana. Además. Así que hemos traído a los autores Javier Traité, Consuelo Sanz de Bremont. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los dos. Libro. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Y enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Además, no solamente ha gustado a los periodistas, que os han hecho un montón de entrevistas y un montón de reseñas, sino también a los lectores. Sí. ¿Vamos por la segunda edición ya? Y a historiadores también. Y a historiadores. Eso es importante. Sí. Desde luego. Sí. Estamos ya en segunda edición, que para un tocho de estas características pues estamos tiene su mérito. Muy contentos de haber alcanzado ese hito. O sea que sí. Bueno, se habrán hecho 1000 veces la pregunta, pero ¿a qué olía la Edad Media? Bueno, y siempre decimos que a nosotros la Edad Media nos olería a humo. Las chimeneas estaban constantemente encendidas, las casas además eran pequeñas. Pocas ventanas, ¿no? Y pequeñas también. Depende de qué lugares. En el norte, ventanas pequeñas, principalmente por el frío. Claro. Pero bueno, hacían mucha vida fuera de la casa. También decimos que olía a corral, a ganado. Olía a estiércol, a ese oro negro, tema escatológico. Olía a campo, olía a plantas, porque siempre nos olvidamos de las plantas, que las van a usar para medicina, para, por ejemplo, perfumar la ropa, evitar que los insectos se la coman. Claro, habría naranjos y limoneros. Bueno, y romero, tomillo, lavanda. No pensamos, yo creo que no pensamos en la enorme riqueza vegetal que para nosotros es desconocida porque somos urbanitas, estamos rodeados de asfalto y como mucho pasamos delante de una floristería. Ahora en el Lidl vemos el romero, la menta que tienen ahí para tener, pero no nos imaginamos la cantidad de flores, de plantas aromáticas que ellos pues tenían al alcance de la mano y que lo usaban pues para cualquier cosa, hasta para las cosas más tontas. Yo aquí tengo apuntado 2 tesis, un poco resumen. Hoy es complicado, que un libro de 1000 páginas, resumirlo incluso en 1 hora, vamos a dejar muchos temas. Bueno, y tantos siglos, porque claro, nosotros... Hay muchas cosas que nos vamos a tener que dejar, pero 2 tesis que yo me he apuntado. La primera es que la Edad Media no fue la época maloliente, sucia, que todo el mundo tiene en la cabeza. En la Edad Media tenemos 2 imágenes, quizás en el cine. Primero, el cartón piedra de los años 30, 40, de ese Robin Hood, que a mí me gusta mucho, por cierto. Eso sí. Y luego... por ejemplo, las películas de los años 80, 90, Robin Hood, yo estaba pensando de hecho en esa,
Las nuevas son una edad media maloliente, Juego de siempre Tronos, muy claro. sucia, muy gris, muy oscura. Todo descascarillado. Eso es. Y vosotros decís que ninguna de estas dos imágenes son ciertas y que desde luego esa idea de la Edad Media como una época maloliente, sucia, en la que la gente no se preocupaba de su higiene, que esa sería la segunda tesis, esta idea de que les daba igual cómo iban y les daba igual oler mal o les daba igual estar sucios, que no es cierta ninguna de las dos cosas. En absoluto. Y además es una cosa sorprendente porque no es que haya que rascar mucho y buscar una fuente escondida que te revela algo, es que está gritándonos desde todas las fuentes, que es lo que nosotros quizás más nos ha sorprendido y lo que ha convertido este libro en un megatocho, que es lo que no pretendíamos. Pero cuando empezamos a mirar las fuentes vimos que estaba en todas partes. En todas partes te salen los baños, en todas partes te sale la gente lavándose las manos, en todas partes te sale la gente diciendo, ostras, qué mal olor, vamos a quitarlo. Te sale la normativa diciendo, limpiemos las calles para que huelan bien, para que la gente esté sana, con lo cual dijimos, caramba, es que este mito está súper asentado hasta el punto de que muchos profesionales, incluso que no son de la especialidad a lo mejor, o incluso de la especialidad, te dicen, no, demos por hecho que todo era una absoluta porquería, y no es así. No es así, lo vemos en las fuentes primarias y los estudios de estas últimas décadas, que se está trabajando mucho desde hace unos 15, 20 años. Es que seguramente algún cineasta habrá contratado a algún historiador para que le intente ambientar sus películas de la Edad Media Es que el problema es que y le dé ese sesgo de confirmación. no buscan historiadores. Y cuando los buscan no les hacen caso. Y cuando los buscan, exacto, y cuando los buscan, sobre todo el tema del vestuario. Ostras, ahí... Hay series donde aparecen con la ropa rota, asquerosa, sucia, pero en el día a día, no me refiero ya trabajando, que eso era normal. Utilizaban ropa para trabajar y esa la puedes poner sucia, porque es lógico. Pero en el día a día, para ir incluso a la iglesia, ¿para qué le vistes de esa forma? Ir endomingado viene desde la época antigua. Es decir, podemos decir casi desde la época tardantigua, porque había que ir de punta en blanco a la iglesia. No como ahora, que se va en chándal los domingos. Sí. Es así. Pues ahí había que ir con la ropa limpia y la ropa de los domingos. Y ya está. Y el niño peinadito. Y el niño peinadito y también los demás. Ahí, porque yo decía estas dos tesis y una serie de mitos que vais destrozando. Yo me he apuntado aquí Edad Media sucia versus una Roma y Grecia, sobre todo Roma, que es lo que más tratáis, muy limpias. Otro mito, los árabes limpios, incluso bueno, fuera de Europa, frente a unos europeos que eran sucios, muy embrutecidos. Este mito 3, lo que decía antes, la higiene no les importaba demasiado. Todo eso vosotros decís que así expuesto que no es cierto, que podíamos establecer matices, hay muchas cosas, era muy diferente cómo se planteaban la higiene a cómo es ahora, pero que estos grandes titulares que todos tenemos en la cabeza no son verdad. Por completo, en absoluto. En absoluto, y además, ya te digo, es una cosa que no necesita retorcer mucho un par de fuentes para acabar de sacarlo, sino que te está gritando. Es lo que digo, este libro es el resultado de una poda. Es decir, lo que hemos tenido que dejar fuera, También. porque ya era redundante seguir insistiendo más. O sea, hemos tenido que quitar Fabliaux, hemos tenido que quitar un montón de cosas porque era tema de termas, de los baños naturales. Es que además tenemos datos de cómo van a utilizar perfumes para oler bien. Y jabón, claro. El jabón, por ejemplo, incluso el jabón se perfumaba porque el jabón en el fondo se hacía, bueno, en el fondo no, se hacía con sebo. El sebo no huele bien, entonces pues se perfumaba. Se utilizaban productos para la boca, para combatir la litosis. Es decir, ellos se daban cuenta de que su boca olía mal y van a utilizar esos productos determinados. Hemos encontrado cantidad de recetas. Tenemos un dato curioso, que yo nunca digo el nombre del franciscano, porque siempre lo digo mal. Que, y lo dice Javier. El catalán lo dice Javier. Porque Francesc Eiximenis. Sí. Nuestro amigo Eiximenis. Escribe sobre mujeres que se perfumaban sus partes cuando tenían la menstruación. Entonces, claro, cuando lees esas cosas te quedas como diciendo, pero no nos estaban diciendo que no les importaba oler mal. Claro. Pues no. Claro. Y esos son pequeños detalles. Hemos encontrado cantidad. Y además en una época que no tenían evidentemente las facilidades que ahora tenemos. Es decir, que tenían que hacer un esfuerzo superior, porque claro, si no tienes agua corriente, no tienes todos los... Yo llego al baño, pues llegas al lavabo y tienes ahí 80 botes de todo que has ido comprando. Agua corriente, evidentemente. Lo tienes agua caliente. Lo tienes relativamente sencillo para conseguir pues ir aseado. Sin embargo, en la Edad Media lo que decís es,
gente que no tenía esas facilidades hacía un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo en ocasiones precisamente porque no querían ir de cualquier forma. Y eso, a mí digamos, eso vertebra el libro, pero es una de las conclusiones que más llamativas y más interesantes. Sí, porque además es que creemos que buena parte de los problemas que hay con la interpretación de cómo era el pasado medieval es que nos cuesta mucho meternos en sus pantalones y pensar como se pensaba la realidad en el momento. Es decir, si a nosotros ahora nos quitan el agua corriente, no sabemos qué hacer. Primero, no tenemos dónde conseguir el agua. No hay apenas fuentes públicas, no hay pozos. A Segovia todos, ahí al acueducto. Claro, pero hay que pensar que en ese momento el agua era abundante. Otra cosa era el agua potable. Ahí tenemos otro problema distinto. Pero agua para poder lavar las cosas era muy asequible. Había cantidad de ríos en las grandes ciudades. Estaba todo lleno de ríos y arroyos, de fuentes de manantiales naturales. Las capas freáticas estaban muy al alcance. Todo el mundo hacía pozos ya desde la época romana. Porque luego ese es el otro mito, ¿no? Todo el mundo con acueducto. Los acueductos son para los baños. La gente tiraba de pozos, tiraba de cisternas, porque eso es lo que está ahí. Y luego hay que pensar en el trabajo, el concepto de trabajo y la división del trabajo. Hoy en día trabajamos hombres y mujeres fuera de casa, necesitamos que todo sea práctico porque estamos todos sin tiempo. En aquel momento no funcionaba exactamente así. La distribución del trabajo era distinta y parte del trabajo doméstico, muy centrado en la mujer y en los niños, parte de ese trabajo era el ir a buscar el agua y el tener siempre el suministro de agua listo en casa para la higiene doméstica, para la personal, para la cocina, etcétera. Entonces esto formaba parte de su realidad. Por la mañana, cuando te levantas por la mañana, lo primero ir al pozo, a la fuente a buscar, y con esto entonces, y calentar el agua. Bueno, pues con unas piedras calientes vas muy rápido. No es aquello de decir, es que tienen que estar una hora ahí con el caldero. Se ponían caldero pues cuando había que echar la ropa para lavarla o lo que fuera. Pero si no, con unas piedras calientes que tú sacas del fuego, calientas muy rápidamente un cubo de agua para hacer ni que sea como mínimo un lavado por partes. Con lo cual... Con agua tibia es que te puedes lavar perfectamente. Claro. No se necesita el agua fría. Por no hablar de que en verano, o digamos cuando ya hace buen tiempo, tienes todos esos ríos, toda esa agua natural al alcance de cualquiera. Yo eso siempre lo pensaba, digo, hombre, los de la Edad Media serían unos guarros, pero en invierno, porque en verano se irían al río, claro, como se iba antes en los pueblos, ¿no? Eso es. Y además hay cuadros, ¿no?, que también documentan a gente bañándose en los ríos. Pero es que además yo siempre digo que no hace falta meter el cuerpo completamente dentro ni del río, ni de una tina. En aquellos tiempos era la tina, la cuba, hechas de madera. No hacía falta un trapo, tus manitas, el agua, un recipiente pequeño y zonas de maceración por partes. Claro. Sí. Claro. Con lo cual, creo que en la zona de Galicia se llama lavarse por parroquias. Qué bonito, ¿eh? Que es axilas, la cara, las orejas, las manos, los pies y las partes íntimas. ¿Te ha quedado claro ya? Bien. Bueno, vamos a quitarnos de encima. Es unos una cuantos forma de piojos. hablar. No, iba a decir la parte más complicada del día de hoy, porque hasta ahora hemos estado hablando, bien, se lavaban, eran muy limpios, pero este libro no se mete solo ahí a contar cómo se echaban ahí perfume en los castillos, no, va también a lo más complicado, así que esta parte se la vamos a dedicar a eso. Cómo iban al baño, lo que entendemos ahora, al servicio, al cuando retrete. uno dice, sí, al retrete, nuestros antepasados. Tú no estás hecho para haber vivido en la Edad Media, está a mí clarísimo. este tema me pone un poco incómodo, para pero hablar de hay que letrina lleva tratarlo. 10 minutos, o sea. ¿Cómo iban al baño nuestros antepasados? ¿Qué hacían en un castillo, en un pueblo, en una ciudad? Porque me imagino sería diferente. Bueno, creo que cagaban en comunidad. Richard, deja que nos... Venga, Javier. Pues quizá no tanto. Es que ese es uno de los cambios más interesantes que hemos encontrado desde el mundo romano hasta el mundo medieval, y es la aparición de la intimidad a la hora de ir al baño, porque en el mundo romano, para empezar, tenemos esa letrina colectiva en las ciudades que nos ha quedado, que al final tampoco eran tantas, porque cuando luego miras, por ejemplo, en el regionario de Roma, pues parece más bien un equipamiento de emergencia que un sistema básico para la gente, o sea, un poco para el que no pudiera hacerlo en su casa, o en las tumbas, en las estatuas, que es donde lo hacían todos los romanos, y así te lo cuentan las fuentes tal cual, los cementerios especialmente, un montón de maldiciones en las lápidas de el que cague aquí, el que me aquí. Lugares solitarios, claro. Sí, además no tenían ningún tipo de respeto en este sentido, estaba como muy claro, y más en ciudades tan saturadas, ¿no? Que ese es el gran problema muchas veces, la saturación urbana. Entonces vemos cómo a partir de los monasterios y como tal empieza a aparecer ese cubículo. Por ejemplo, en el plano de San Gal aparecen, que es una abadía teórica, ¿no? Pero aparecen los cubículos de los retretes tanto de los monjes como de los visitantes laicos, y aparecen todos los retretes, sus líneas de retretes con su cubículo, y es lo que empezamos a encontrar, ¿no? La aparición de esa intimidad. Y también en casa, que la letrina en época romana muchas veces, en el caso de las ínsulas, etcétera, donde vivían en espacios más reducidos, está en la cocina.
Es decir, uno hacía sus necesidades al lado de los fogones, que dices, pues muy Claro. higiénico, pues no parece aquello. En la Edad Media que tenemos una leche demográfica en Occidente bastante importante, eso que implica mucho más espacio. Son casas de un solo piso, casas amplias, con su patio delante o detrás, y ahí tiene su letrina fuera de casa, con lo cual se saca la letrina de dentro del hogar y de al lado de la cocina, de la parte donde manejas el alimento, y lo llevas al exterior. Con lo cual, pues ya tienes una ganancia higiénica que ya empezamos con las primeras, a decir, caramba, tan limpios que eran los romanos, pues en este aspecto parece que mejoraba un poco, la letrina medieval mejoraba un poquito lo que era la estructura Bueno, romana. Javier y Consuelo cuentan también cómo se limpiaban. Sí, también cuentan cómo se limpiaba. El trasero, sí. Claro. El uso de... No había papel higiénico. Lo más sencillo, la Así, mano. Scottex no... Lo más sencillo, la mano. Y el agua al lado, claro. Sí, si no, pues bolas de paja hemos encontrado. Bueno, todo esto lo han encontrado los arqueólogos. Bolas de lana. También sabemos que utilizaban retales de telas, lógicamente. Y ya no me acuerdo. El comercio de musgo en las ciudades vikingas, las ciudades escandinavas, se ha encontrado un tipo de musgo muy concreto que sacaban de las cortezas de los árboles y venían a comercializarlos a las ciudades como papel higiénico. En las ciudades esas Podía bircas. aguantar a lo mejor la humedad, el musgo, claro. Sí, y después porque también hay costumbre de utilizar una serie de musgos que tienen una serie de propiedades como el sphagnum y tal, que tienen, Sí. que eso se ha utilizado parece que se ha podido utilizar en algún caso para la higiene menstrual también, porque se utilizaba, eso sí está documentado, para heridas. Hay un tipo de musgo que tiene unas propiedades antibióticas, pues con lo cual, pues bueno, la experiencia te indica pues que era suave y bueno para utilizarlo. Hay muchos sistemas, Ya lógicamente. absorbía más o menos bien. Más o menos bien, exactamente. ¿Y el palo con la esponja? Eso era una escobilla. O sea, no era para el culo. No. Además es que es una idea absurda, incomodísimo. Yo Y digo, tan ¿cómo se asentada, iban a limpiar Y el tan trasero asentada así? que además parece que te ibas pasando el palo con la escoba, sí. con la esponja. Bueno. Esa parte me gustó mucho por eso, ¿no? Por decir, ¿por qué algo? Digo, se han encontrado, pues eso, como un palo que tenía en el borde una esponja, ¿no? Esto se ha encontrado en algunas, no sé si excavaciones arqueológicas o en restos, se sabía que se utilizaba. Y no tenía muy claro para qué, y desde el principio los historiadores pensaron que eso iba a ser una especie de esponja para limpiarse. A distancias. Y pues Consuelo y Javier dicen, no tiene mucha lógica, parece mucho más evidente que era una escobilla, una especie de escobilla rudimentaria para limpiar, el váter, el antepasado del váter en las letrinas. Sí. Y parece mucho más lógico vuestra explicación, y sin embargo se había sentado. Es que además esa hay que primera. pensar que muchas veces iban con unas prendas muy largas, las togas, las túnicas, y el siguiente que a lo mejor iba, pues no quería que se le manchara o de orina o del agua que se ha utilizado, y entonces pues el que ha salido tiene que limpiar con la escobilla. Y además es que hay que... Cosa que también en los retretes de nuestros restaurantes, etcétera, hay, pero nadie las usa. Es que fíjate, 2000 años nos unen desde aquellos baños de hostia, creo que son, donde está ese mensaje que pone, haz el favor de usar la escobilla. Dice, utare chilospongium, usa el chilospongium. Y es lo mismo que nos ponen hoy, usen la escobilla para no dejar... Hace poco lo vi en un restaurante, por favor, usa la escobilla. En todas partes, en casi cualquier lavabo público está. Sí. O sea, en 2000 años no hemos cambiado, sigo viendo gente que deja el derrape ahí y ahí se queda. Pero es curioso, ¿no?, cómo ha quedado esa idea cuando en realidad, si lo piensas, una esponja lo que hace es absorber. Es decir, al tercer romano que usara aquello directamente, eso era imposible por mucho cubo de vinagre que hubiera. Entonces sí, hemos recogido algunos estudios que indican que seguramente el uso era de escobilla. Además, aquellos hombres y mujeres se preocuparían por la enfermedad. También. Es que esa es otra. Es que esa es otra, y no lo pensamos. Es que la gente no quería morir y eran conscientes de que la vida era mucho más peligrosa de lo que es hoy. Era muy fácil morir. Entonces ellos asociaban perfectamente la suciedad y el mal olor a la enfermedad y la muerte, con lo cual no les interesaba. Correcto. Esto yo creo que estamos hablando a lo mejor más de las ciudades. En el campo lo habitual, no sé si la imagen que yo habría, o mi apuesta habría sido que cogían y se iban a, no sé, 200, 300 metros en un pueblo pequeño, pues salían un poco a las afueras del pueblo y o simplemente... en el mismo corral. O en el mismo corral. Pero si en el corral Eso hay no está paja, muy lejano, ¿eh? Los animales, la paja, tienes un apuro, vas al corral y lo haces. Luego lo recoges con la paja y para abono.
Estamos hablando ya otra vez de economía. No, y eso no es muy lejano, yo No. en Almería en los años 80, cuando yo tenía 8 o 10 años, abuela, tengo que ir al baño. Pues si estabas por ahí fuera, te decía, pues vete ahí al corral y ya está, y no pasa nada, vas a entrar en casa ahora que vas sucio, no sé qué. Y llegabas a Madrid Y estreñidísimo. no pasaba nada. No pasaba nada, hombre, con un niño de 8 años que vaya a hacer un pis al corral. Un tema interesantísimo. De la mano, de limpiarte con la mano, no quieres comentar nada más. Un tema interesantísimo, Richard. Sí. ¿Qué se hacía? Porque has dicho antes oro negro para referirte al Sí, eso lo dice mucho estiércol. Javier. Porque fíjate esta frase, ¿eh? Si nosotros estamos aquí escribiendo este libro y el lector leyéndolo, pues dice, si nosotros estamos aquí, se debe a que hace 1000 o 1500 años nuestros antepasados recogían todo el excremento y desperdicio que encontraban, incluido el suyo, y tras un oportuno tratamiento lo esparcían por los campos. Es, Y hay una parte bastante, bueno, hay muchas páginas dedicadas a esto. La importancia del estiércol, también del humano, no solo del animal. Es que es otra cosa fundamental que no pensamos. No le interesaba a la gente desperdiciarlo, eran muy conscientes de que el estiércol era lo que les daba la supervivencia. Es decir, si el campo no está abonado, pues no tenemos una buena producción, por tanto mis hijos no comen, se mueren, etcétera, etcétera. Con lo cual ellos esto lo tenían clarísimo. Y lo tenían tan claro que tú puedes comparar, por ejemplo, los autores romanos, ¿no? Pues Columela, etcétera, que te explican cómo preparar el estiércol, cuáles son los mejores estiércol, cómo hacer el hoyo para que vaya echando, vaya macerando, que si humedecer, que si no humedecer, que si el de cerdo no lo eches porque quema las cosechas, el humano es de los mejores, te explica todos los detalles. Pero luego tú te vas, por ejemplo, a yacimientos a las Islas Orcadas, y ahí no tenemos un documento textual, ¿no?, de cómo podían hacer ese estiércol los germanos, que sabemos que lo tenían, porque nos lo cuenta Tácito, creo que es. Tú te vas a las Islas Orcadas y ves los primeros yacimientos escandinavos de cuando empezaron a colonizar aquello, y han hecho estudios del campo para ver lo que echaban, y ves cómo hacían exactamente lo mismo. O sea, primero la quema de rastrojo, y a partir de ahí restos de comida, restos de excremento de animales, en el caso de zonas costeras, incluso algas. Es decir, se aprovecha todo lo que pueda para echarle ese nutrimento al campo. Lo tenían súper claro, y todas las culturas, todas las sociedades medievales le dieron una importancia brutal. Es exagerado. Y luego la transmisión cultural que tenemos con los agrónomos, que pasan los agrónomos romanos, los agrónomos bizantinos, los agrónomos islámicos, hasta que llegan a los agrónomos cristianos ya de la plena Edad Media, del siglo XII, XIII, y todos ellos unas disquisiciones larguísimas de cuál es el mejor estiércol. O sea, lo tienen súper claro, la importancia que tienen. Y algo que me encanta, en la Edad Media son muy prácticos, son increíblemente prácticos y son muy de reciclaje y de aprovechar las cosas. Entonces todo lo que en la ciudad, en el campo no es problema, porque es eso, es la cuadra, o como decía un refrán inglés, a tiro de flecha de la casa, ¿no? O sea, relativamente cerca. En la ciudad es un problema, gordo. Claro, ¿cómo gestionas un edificio que tampoco eran de muchas plantas, pero a lo mejor 2, 3 4, plantas, y estabas ahí? Claro, tenemos una serie de problemas. Bueno, pues eso, buena parte de las ciudades medievales encontraron un sistema u otro para sacar todo eso y llevarlo al campo. Es decir, lo que es una molestia en la ciudad, en el campo es lo que te va a dar, y en grandes ciudades como Londres, que claro, la producción de excremento en una ciudad como Londres es una cosa importante, pues aquí tienes las flotas de barcas al lado del Támesis, que era donde había que dejarlo aquello, recogiendo la carga y llevándolo a los campos al otro lado del río. En cada casa, en cada comunidad, acumulaban lo que iba saliendo y se lo llevaban a las barcazas, porque no tenían alcantarillado la mayoría. Dependiendo, en algunos casos sí. Otra cosa que tenemos mal entendida, alcantarillados no son como los de hoy en día, tampoco los romanos. Hoy en día lo echamos todo. Hoy desperdiciamos, de hecho, una cantidad importante de excremento. Tenemos una crisis económica, una crisis de fertilizantes. Con el tema de Ucrania salió más porque, no sé, el potasio llega no sé dónde, y estamos desperdiciando una cantidad de excremento que hoy, que sabemos cómo funcionan los mecanismos de infección y podemos tratarlo adecuadamente, cosa que en el pasado no podían hacer, y así les iba, porque esto que les daba la vida era lo que también los enfermaba. Calculamos un 30% de infecciones por parásitos intestinales en época romana, en época medieval. Esto no hay diferencias. Ellos lo aprovechaban todo porque el alcantarillado era para aguas sucias. El sólido, incluso en época romana, va a Pozo Negro casi siempre. Con lo cual eso luego queda ahí, se macera aquí. Sí. Es otra zona de maceración. Se recoge y se saca y se lleva donde había gente que se dedicaba a recoger todo lo que había en los pozos negros. Y eso, pues, es también economía, si se pagaba. Desde luego. Había gente para... Porque al principio eran esclavos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y estaban en algunos lugares, yo creo que era en el Al-Andalus,
quien lo hacía eran los judíos y cristianos, quiero recordar. Es decir, que era mal visto, lógicamente, porque tenían que tocar cosas impuras. Y entonces, pues, lo tenían que hacer esta gente, ¿no? Entonces... Y de hecho podía ser un sistema, claro, siempre asociamos, ¿no? O sea, alcantarillado, mundo avanzado y limpio, y Pozo Negro, mundo triste y sucio. Y hay un caso muy curioso, no recuerdo qué ciudades del norte de Europa, me parece que es en Leiden, una de estas, estuvieron funcionando hasta el siglo XV y XVI maravillosamente con los pozos negros. Pero claro, pagaba el ayuntamiento a los poceros. Y entonces digamos que los potentados de la ciudad dijeron, madre mía, o sea, se nos va una cantidad de presupuesto en poceros que estamos hasta el gorro. Financiemos unas alcantarillas y que vaya todo a los canales. Qué bueno. Pero es claro, eso. en los canales se cogía el agua para hacer la cerveza, con lo cual hubo una epidemia de cólera que se llevó a no sé cuántas mil personas en cuanto metieron el alcantarillado, y los testimonios te dicen, esta ciudad antes olía bien y ahora a 10 kilómetros ya está oliendo el hedor, porque claro, todo aquello ahora va a los canales. O sea que hay que desmitificar la idea de que el Pozo Negro es horrible, porque es un recurso muy práctico. ¿Documentáis algún momento en que hay un vecino que se queja de que ha reventado una tubería? Una vecina, Alice Wade, me encanta, que se hizo se hizo un apaño en su letrina y desvió una cañería para que el agua de lluvia le limpiara la letrina y desviara el excremento directamente a una cañería que salía, digamos, en vez de ir al Pozo Negro donde tenía que ir. Y dice, sí, me despreocupo. Pero claro, no es agua corriente que vaya arrastrando, es un agua puntual que viene. Y causó un atasco de la leche y además aquella cañería iba a otras letrinas públicas que estaban al final de la calle. Con lo cual atascó debajo del edificio de los vecinos y se quedaron sin limpiar las letrinas públicas. Claro, todo el barrio empezó a oler a excremento y la gente, pero bueno, pero aquí ¿qué está pasando? Hasta que no descubrieron que la vecina era de 1300 y pico y le pusieron la denuncia, vino el sheriff y dijo, madre mía, multa y desmonta esto, y la mujer tuvo que desmontar la letrina porque causó un problema sanitario en el barrio. Multa. Eso Siempre. es muy importante también. Sí, lo del Aguabá, el famoso famosísimo, grito de sí, Aguabá. Bueno, pues se multaba. Se supone que tenían que hacerlo, las normativas, por la noche, y había que avisar eso del Aguabá con esas palabras. Bueno, si la gente no lo hacía avisando o lo hacía por el día, pues entonces multa al canto. Y si se repetía, aumentaba la multa. Así que todo daba dinero. Y la denuncia. Es un muy buen sistema también. También es decir, los vecinos es lo normal. Es decir, oye, que estás ensuciando mi calle y además estás consiguiendo que huela mal mi calle. Con lo que cuesta mantenerlo limpio, pues claro. Denuncia al canto. Entonces, bueno, les daban también dineretes. Claro, se incentivaba. Esto es una cosa que se daba mucho en Castilla, en Aragón, en Cataluña, y luego también en Italia, por ejemplo, vamos a encontrar en otras ciudades también. Entonces, la mitad de la multa para el ayuntamiento y la mitad para el vecino que había denunciado. Con lo cual, pues bueno, hay un incentivo. Entonces, los vecinos estaban ahí. Ese ha tirado. Pues vamos aquí al alguacil o al personaje que toque y multaco. Aquí hablando de piojos, que si van a lo limpio. Yo quería ir a un van a lo tema más sucio. bonito, porque yo tenía aquí puesto. Bueno, espérate, antes quiero yo reivindicar este libro, porque es verdad que es un jarro de agua fría, nunca mejor dicho, contra el adanismo. Como ahora nos creemos que hemos inventado todo. Sí. Y te das cuenta que no, que es que, claro, antes la gente también pensaba y quería vivir bien. Exacto. Bueno, Y quería convivir en paz con su vecino. Solo ideas Y amaba su interesantes propiedad de y su gente. trabajo. Sí, ideas interesantes de gente que no tenía tantos medios como nosotros y sin embargo encontraba soluciones muy imaginativas. Y que si el político toma una decisión es porque desde la gente, desde el pueblo, desde la ciudad se le pide. Porque un político, eso es verdad que al final es el reflejo del ciudadano. Y aquí vemos muchas medidas que toman los políticos para mantener la limpieza. Claro. Sobre todo a nivel municipal. Para la convivencia, antes de una ley va la limpieza. Cada ciudad organizándose según lo que le venía mejor. Esa parte ya sabes que a mí me gusta mucho. Sí. Organizaciones ahí pequeñas, municipales, mucho mejor que cerquita del ciudadano. A ver, la Universidad Francisco Marroquín, Claro. le damos las gracias. Tenemos que darle las gracias a nuestro patrocinador, Richard, Venga. la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Tenía que invitar a nuestros autores. Pues sí, mira, Porque se a lo sus voy a alumnos decir. les va a encantar. Es verdad que nosotros no tenemos un grado en historia, pero a nuestros alumnos de los grados en emprendimiento Historia y economía es fundamental. y en empresariales, en administración y dirección de empresas, les iba a gustar mucho estos temas porque hay que poner en práctica. Esto es economía llevado a su esencia, a cómo mejorar la vida de las personas. De eso hablamos mucho en la Universidad Francisco Marroquín. Me dijeron el otro día que siguen
abiertos y siguen dando información sobre los másters en management, en finanzas, de los que hablábamos. Y cuidado, a comienzos de marzo, unas jornadas de debate fantásticas. Han cogido como los grandes temas sobre los que hay debate en el liberalismo y nos han invitado a unos cuantos a hacer mesas de uno contra otro en temas polémicos, pues desde la secesión hasta armas, de esos temas que nos gusta mucho hablar. Así que el que quiera la información, creo que es el primer fin de semana de marzo en la Universidad Francisco Marroquín. Yo tengo que debatir con Capella. ¿Sobre qué? Sobre drogas. Bueno. Así que ahí estamos. Ten cuidado, así te pone algo en el vaso. Sí, no, además Capella tengo que hablar con él, que luego ya sabes que le hemos traído aquí ya de invitado. Pues yo en contra, por supuesto. Ya lo sé. Y él a favor porque digo que tengas cuidado. A favor porque es muy hippie, así que ese es uno de los debates que vamos a tener. Vamos a tener muchos más, temas muy interesantes y muchos de los Hay drogas autores que limpian el alma. Muchos de esos invitados que hemos tenido aquí estarán en esa jornada de debates de la Universidad Francisco Marroquín. Bien, ¿por dónde quieres seguir? Por la higiene, vamos a las cosas bonitas. Bueno, luego tenía aquí también apuntado piojos, chinches, pulgas, parásitos, pero yo quería empezar por la higiene. Peines, jabón, cómo se lavaban, decíamos antes, pues ese lavado un poco por partes, pero ¿qué más hacían esas personas para tratar de estar no solo limpios, sino guapos, oler bien, atraer a los demás, quedar bien con los que les rodeaban? Un poco lo mismo que hacemos nosotros. Ligar. Sí, pues, sí, también. Claro. Bueno, tendríamos que hablar, lógicamente, de cosméticos, tendríamos que hablar de desodorantes. Volvemos otra vez, claro. Que eso es lo que mucha gente cree que no. Claro. Hombre, se depilaban, el pelo siempre da olor. El tema del olor corporal es muy interesante porque se han hecho estudios sobre microbiótica, donde se dice que seguramente el olor corporal de la gente de la Edad Media sería muy distinto al nuestro por la alimentación y por el entorno. Claro. Bueno, ellos lógicamente se daban cuenta de que había malos olores, que es lo que hemos comentado con las calles. Objetivamente malos olores, pero luego, claro, había un punto subjetivo. El tema de la litosis es un mal olor. Ya la palabra para nosotros es mal olor. Para ellos también. Entonces lo van a combatir con determinadas plantas. Tenemos el caso de masticar apio, perejil. Es que tan sencillo como el perejil. El regaliz, ¿cómo se llaman? Los troncos de regaliz. Tenemos también pues el tema del desodorante, que es que luego yo me disperso. La piedra de alumbre. En el siglo XII es famoso el alumbre de Sevilla. Se decía alumbre de Castilla, ojo, alumbre de Castilla, porque las minas estaban en Sevilla. Y luego utilizaban trementina, utilizaban plantas maceradas. Cuando hablamos del tema de la maceración, entonces utilizaban plantas que producían sustancias olorosas, de aspecto oleoso, y entonces van a utilizarlo para todo, para las partes íntimas, para los pies. La ruda se utilizaba para el mal olor de pies y axilas, y también para eliminar el sudor. Es decir, vamos viendo cómo sí, todo eso les molesta, hasta el sudor les molesta. Les preocupaban las mismas cosas que a nosotros, lo único que pasa es que tenían otros elementos a su disposición para luchar contra eso, pero luego se hacían friegas. Nosotros no lo hacemos por placer, pero ellos lo hacían por tema médico. Es decir, se aconsejaban, cuando hablábamos de las embarazadas en los últimos momentos antes del parto, se aconsejaba, esto es en el siglo XI-XII, en la escuela de Salerno, se les aconsejaba darle friegas con plantas. Oye, baños aromáticos. Sí, con limón. Baños aromáticos, sí. Pero decían, con agua dulce, además decían con agua dulce y que tenga hierbas.
Y se bañaban, porque luego está ese mito de que no se bañaban en toda su vida. O se Bueno, bañaban antes de casarse ya. una vez antes de casarse ya. Esto es así, En es el un mito, bautismo. algunos sí, otros no. Esto es uno de los mitos más gordos. Les encantaba bañarse y aparecen los baños por todas partes. Están en todas las ciudades, en pueblos muy pequeños, aparecen en la Alta Edad Media, los encontramos, claro, en la Alta Edad Media, ¿no? Que luego hay que pensar, estamos hablando de 1000 años, en 1000 años cambian muchísimo las cosas Claro. y hablamos de toda una geografía muy amplia. Pero en todas partes encontrábamos, en realidad lo que deberíamos pensar, o para pensarlo de la forma correcta, sería que los humanos, desde la prehistoria, protohistoria, hemos empezado a crear baños colectivos y esto lo hemos seguido haciendo de forma ininterrumpida hasta los siglos XVII, XVIII. Esta es la forma correcta de verlo. Los baños no desaparecen con Roma. En Roma lo que desaparecen son las grandes termas romanas, porque eso es impagable. Claro, el lujo. Exactamente. Es decir, si habéis estado por Roma, habéis visto las termas de Caracalla, esa inmensidad, calentar aquello requiere una cantidad de combustible que no hay bosques en Italia. Y mano de obra, además. La mano de obra. Y después los acueductos, que es un sistema muy frágil, porque es una red kilométrica, que coge su agua de kilómetros que van más allá. Nosotros vemos siempre la parte espectacular, pero son cañerías. Claro, la mayor parte son cañerías eso, que están en mitad de la montaña. A la que vienen una tribu de desarrapaos a meterte una asedio a la ciudad, adiós muy buenas. En Constantinopla los avaros hacen el asedio más absurdo de la historia, que dura una semana. Y claro, les cierran la ciudad por fuera y dicen, bueno, pero si no nos cerráis el mar, nos da absolutamente igual. Y luego van con unas canoas, bueno, en fin, un desastre. Bueno, pues les cortan el acueducto, tardan 150 años en repararlo, porque les daba igual. Porque los acueductos lo que hacen es un lujo, es una cosa muy cara y es el suministro de agua corriente. En el momento que Roma ya no es boyante, que la economía romana se va al carajo, que en el siglo III empiezan a tener ya problemas serios en algunas partes del imperio, cuando ya se desmorona la administración en Occidente, nadie le interesa ya, no han llegado todavía los bárbaros y ya están dejando de usar aquellas termas. Se vamos a un baño mucho más pequeño. Y esto lo vemos en Constantinopla, en la parte de Bizancio, donde sí se mantiene el Imperio Romano, que la terma romana se mantiene, pero se vuelve más pequeña y desaparecen las piscinas y el agua corriente. Contáis que hay baños públicos y privados. Claro, sí. Los baños públicos además van a tener mayor auge cuando empiezan a crecer las ciudades, que va a ser en el siglo XI, XII. Tiene sentido, ya hay más gente, hay más dinero y se puede volver a construir baños. Luego, lógicamente en España, con la toma de las ciudades musulmanas, pues no se van a deshacer de eso. Lógicamente lo van a usar, lo van a reutilizar. De hecho, adquieren el estilo. Claro. Los baños hispánicos, y es que los baños cristianos tienen el estilo árabe, es un estilo islámico de baño, que es un baño que no tiene piscina, es un baño de sauna, de vapor. Claro. Pero es que el baño germano ya era así. Ahora se ha encontrado, además, precisamente hace muy poco, en Madrid, en la Sierra aquí de Madrid. Sí, en la Sierra de Madrid, en Manzanares era. Pues no me acuerdo, tendría que mirarlo. Sí. Lo hemos metido creo que está en Manzanares el Real, creo que era. Creo que sí, lo pusimos en última instancia porque salió noticia el día antes de enviar la imprenta. Digo, hay que meter la nota ahí. Claro, las tribus, los pueblos germanos, cuando digamos se instalaban en un sitio, en una zona rural, en el que a lo mejor había 20 personas, 30 personas, pues crean su pequeña casita de baños, que es una sauna hecha con una base de piedra, un poco de madera, echar unas piedras calientes, sudar, pegarte un baño de vapor y luego cubo de agua, frotarte con hierbas, secarte y ya estás. Y eso lo estaban haciendo desde la Alta Media, las condiciones económicas más pobres y más tristes que se tenían en el medievo, y lo estaban haciendo. Contáis los horarios de los baños. Sí. Y la distribución en España es fascinante. Sí. Cuando tenían que ir las mujeres, cuando tenían que ir los judíos o los musulmanes. Sí, tenían descansaban los domingos. Horarios, porque una de las cosas que sí que es verdad es que los moralistas, los clérigos de la época, pues claro, se llevaban las manos a la cabeza cuando veían esos baños que iban hombres y mujeres. Porque había que ir o desnudos o medio desnudos, que siempre pensamos que iban completamente desnudos. Sabemos que por lo menos llevaban una especie de taparrabos. En el mundo musulmán, por lo menos. Pues hay que separar. Esto no puede ser. Y lógicamente separación también de religiones. No se podía estar un musulmán con un cristiano o con un judío, entonces hay sus horarios. Y sus regulaciones. Sí. Y algo que cuenta muy curioso es que se instalan cerca de una panadería para aprovechar los hornos. Ese aprovechamiento medieval que te digo que es tan fantástico, claro, es decir, aprovechamos el calor del mismo horno, el vapor que salía de la cocción del pan,
era el que Ya distribuía... te ibas con olor de croissant. Efectivamente. Del baño. Y hay historias muy vívidas. En el caso de Girona, por ejemplo, encontramos, claro, un caso muy curioso, ¿no? Que explicaba cómo algunos se quejaban cuando iban a los baños, a la salida pasaban por la panadería para comprar el pan. Y entonces del hospital que había al lado se quejaban porque decía, es que está el panadero con el cuerno tocando todo el día, ¡ah, el pan caliente, buenísimo! Vengan de los baños y compren el pan. Y dice, es que me asustan a los enfermos que tengo en el hospital, que hagan el favor. Y entonces decidieron que tocara el cuerno en otra dirección. O sea, ni siquiera le prohibieron que tocara el cuerno, sino que no apuntara hacia el hospital. Entonces ves esas escenas de vida cotidiana de la gente pues levantándose por la mañana diciendo, bueno, pues me voy a los baños, estamos aquí una horita hablando con el vecino, mirando a ver si hacemos algún negocio o cotilleando, cogemos el pan y nos vamos para casa. Esa vida que es como la nuestra, en cierto modo, Sí, sí. pues está ahí en las fuentes. Y la parte mala, lo decía antes, piojos, chinches, pulgas, parásitos. Dice, ser un ser humano del pasado significaba estar expuesto a una cantidad enorme de parásitos, muy en contacto con animales. Esta es la... Y algunos de los utensilios que ahora no utilizamos para esto, por ejemplo los peines, una de sus primeras utilidades fue probablemente quitarse los piojos, limpiarse. Cómo se organizaban o cómo se manejaban o simplemente lo sufrían con todos estos parásitos que yo decía que ahora nos suenan un poco a algo del pasado, los piojos no. Los que tenemos niños sabemos que los piojos en el colegio casi lo primero que te dicen en septiembre es mira de la cabeza, pero las chinches, por ejemplo, las pulgas, garrapatas, es como que ya no nos acaba, lo sentimos muy lejano, pero para ellos no, era algo muy presente. Claro. Hombre, en el campo Y de de las ahí garrapatas. es donde tenemos que hablar de las plantas, la utilización de plantas para alejar esas pulgas, las garrapatas también, las chinches. Por ejemplo, hablamos de los peines. El peine servía para limpiarse el cabello. Una persona puede estar peinándose el cabello todos los días y tenerlo limpio sin necesidad de lavarlo con agua. ¿En serio? En serio. Sí, eso lo cuenta, esa parte Consuelo me interesó. parece una influencer de Instagram, de estas que te dan soluciones realmente. Y ellos nosotros utilizamos cepillo. Es decir, esas películas en las que aparecen las Sí. mujeres con los cepillos y está la criada. La que le Virgen se está peinando. Claro, y está media hora ahí dándolo. Limpiando. Bueno, pues ellos con el peine. Luego, Eso limpia el cabello. Sí, Claro, sí, que esa es sí. una parte que me Sí, gustó sí. mucho también. Sí, sí. Esas páginas en las que lo que vienes a contar es que pasarse el peine muchas veces, si lo haces bien, también limpia. No hace falta peine lavarte parte de la cabeza en grasa, día, el peine como litúrgico, nosotros. el que utilizan los sacerdotes, que utilizaban ya no, porque eso se perdió ya hace mucho tiempo, era para limpiar el cabello, ir limpio. El sacerdote tenía que limpiarse la cabeza. Al principio se hacía con agua, luego con el peine y era, tú te limpias porque vas a tener el alma limpia. Entonces, bueno, se va a utilizar eso. En algunos peines hay liendrera también, que son esas púas todas Sí, más muy juntitas. Y sabemos que utilizaban determinadas plantas para echárselo en el cabello y alejar los piojos. Y ya los casos extremos, ya con el mercurio, que eso ya es el caso extremo, pero Sí. fue una de las recetas que llegó desde la medicina árabe, el tratamiento de piojos con mercurio, y fue un exitazo, pero claro, en fin, era mercurio albarraz, que siempre era agresivo. Lo curioso es que luego Madre aparecen mía. recetas para hacer crecer el cabello. Claro, todo el que se te cae de todo el... Era un negocio continuo, Como nos pasa nada, yo creo, como ahora. como hoy en día. Y se me cae el cabello, pero entonces yo te voy a hacer una receta para que te crezca. Luego hay que pensar, después el cambio de ropa era muy importante, porque hay que pensar una cosa es el piojo es una criatura súper especializada, increíble. Hay El 3.000 y piojo pico de la especies. ropa, Claro. piojo de la ropa era muy difícil. Cuando se empieza a hacer la ropa con costuras, el piojo, hay un determinado piojo muy chiquitito que le encanta La costura. protegerse en la zona de las costuras. Claro. Y eso era muy difícil de... Yo he de oído a mi quitar. abuela contar que con las planchas esas de hierro quitaban las costuras de los abrigos y pasaban la plancha y debía sonar como chic, 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 porque Claro. los iban quemando. Claro, porque ellos se alimentan en el cuerpo, pero el piojo de la cabeza vive en la cabeza, pero el piojo del cuerpo vive es decir, que se alimenta el cuerpo, pero vive en la ropa. En la ropa. Entonces, claro, como alguien no se cambiara, es lo que decimos. Hoy en día el sucio es el que no se ducha en 2, 3 días, 4 Sí. ya. Este hombre Entonces un pensamos sucio. que es muy sucio. En aquella época era el que no se cambiaba la camisa.
No cambiarte la ropa interior significaba que tú estabas expuesto constantemente, aparte de que la camisa es lo que recogía el sudor y todo el olor corporal del día, estabas expuesto a que los piojos, pues la reinfección fuera constante. Por más que tú los quitaras, como no sabían ellos, el mecanismo de infección de reproducción del animal no lo conocen, ellos creen desde época romana que eso es generación espontánea, que eso aparece ahí pues porque aparece, por la corrupción de los humores del cuerpo, pues no tenían una forma efectiva de ir a buscar, vale, es que dejan los huevos aquí, ellos no lo sabían, ni los veían. Pero se reinfectaban, el guarro que no se cambiaba la camisa se reinfectaba constantemente. El otro día me mandaron una nota del cole que había una infección en toda la clase de pediculosis. Y dije, madre mía, ¿qué habrá pasado? ¿Por dónde entra eso? Y son los piojos. Sí. Es que ahora los llamamos Pero todos de es otra más forma. fino decir eso. Es Claro. que la palabra Pediculosis, piojos ya... piojo. Sí. Yo me ponía muy nerviosa. ¿Qué clasistas ¿eh? somos con los piojos? Yo cuando me decían que había piojos, me entraban unos sudores, porque yo conozco una persona que tuvo piojos su hija y estuvo casi un mes para quitárselos, ¿eh? No los piojos, los huevos. Las liendres. Y Claro. es que la reinfección es muy fácil. En invierno era muy problemático, porque piensa además que las familias dormían juntas muchas veces, como una camada No, de hay gatos. que todos dormir Claro, ahí. por el todos, calorcito, hijos, claro. los padres. Y en Todo, invierno te todo. metes más gorros y es que la reinfección era muy, 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 muy fácil. Por tanto, en las fuentes nos aparecen también constantemente despiojándose. Es buenísimo el caso de Montaigu, analizado por Leroy Ladurie, que falleció recientemente, y explica, ¿no?, como es curioso, en actas de la Inquisición ahí también encuentras mucha información higiénica y explica cómo las vecinas subían a los tejados de las casas y se pasaban la tarde las madres despiojando a las hijas y las hijas despiojando a las madres mientras iban hablando de catarismo, de herejía y Jesucristo, ¿y por qué haría esto? ¿Y por qué no sufren en la cruz? Hombre, porque Jesucristo les quita tal, mientras iban quitando los piojos. Y los amantes, cuando quedan, antes o después de tener el momento tórrido, tienen el momento tranquilo y romántico junto al fuego y ella lo va despiojando a él. Y esto nos aparece en fuentes escandinavas, en fuentes de la Inquisición. Era una costumbre habitual. Qué bonito. Qué romántico, Richard. Y pese a eso se mantenía la llama y el amor. Quítame los Imagínate. piojos, que me quieres muchísimo, así que... Claro. ¿Cuántos te quedan? 3, bien. Domingo. Bueno, y vamos a hablar ahora de la gestión, de esa gestión de la basura. Hemos hablado antes de la gestión de lo más inmundo, pero ahora simplemente, en general, basura. Habéis utilizado Ya un par había de veces funcionarios ya de la limpieza. la palabra reciclaje. Y creo que ha sido Javier el que ha dicho, es que esta gente lo utilizaba todo, sabían que todo era necesario, no desperdiciaban nada. Y esa es una parte que también me interesa. Tenía aquí algunas citas, pues en condiciones de escasez material, el reciclaje y el reaprovechamiento son la piedra angular de la supervivencia. Y eso lo contáis con cierta admiración sobre cómo manejaban esos antepasados nuestros, algo que nosotros la mayoría de las veces despreciamos. Bueno, no te creas tanto, ¿eh? Tú no sabes lo que cuestan ahora las mantas de patchwork. Así. Bueno, es que no te las hacen. Yo he querido encargarme una y no te las hacen, a no ser que pagues un súper pastón. Pues a esto, sin Todo ponerles vuelve. cuatro Pues en la Edad Media hacían la cubos de colores. retacería, lo hacían. Trozos de tela, las mejores de la ropa que ya se había usado mucho, no se podía remendar. Son Pues preciosas. esos trocitos se hacían mantas y colchas. Y bueno, esa era la forma también de reciclar. ¿Qué ejemplos de reciclaje hay? ¿Hay alguno así especialmente curioso que recordéis? Porque hay muchas, o sea, vais contando en el libro cómo, pues eso, antes decíamos, el estiércol es el más significativo, que lo decíamos antes, ¿no? Coger lo que nadie quiere y utilizarlo, pero esa sensación de que antes no se tiraban las cosas o costaba mucho más tirar algo porque era mucho más necesario, eso sí que impregna también el libro y también es muy importante. Claro, esto realmente con el tejido se ve mucho porque, de nuevo, lo pensamos incorrectamente, lo pensamos desde nuestra perspectiva. Somos una sociedad industrial, materialista, no le damos ningún valor a la ropa porque nos vamos al Primark y nos compramos una camiseta por 10 euros y no da igual. Y si se rompe, pues la tiramos y nos da igual. Y si ya pasa la temporada, la tiramos y nos da igual. O la damos o la vendemos en Wallapop. Hacerse una pieza de ropa era carísimo y muy costoso. Había que cuidar al ganado o sembrar lo que fuera. Había que recoger el material, tratarlo con procesos que eran artesanales, eran muy largos. Dedicar el tiempo del hilado, es decir, confeccionar una prenda de ropa, aquello tenía un valor enorme, con lo cual... Y además se hacía en casa.
Y además durante mucho tiempo se estuvo haciendo en casa y luego cuando empieza a comprarse ya material fuera, con esa sociedad ya más urbana, con una economía monetaria más desarrollada, porque claro, alta edad media pues es poca economía monetaria. Luego ya con la ciudad desarrollada ya hay más, se compran telas para seguir haciéndose la ropa en casa, es decir, que ropa barata y de tirar y que me da igual, eso no existía. Pero es que hay muchas más cosas. El uso de, por ejemplo, fíjate, con esto de la tela es muy llamativo cómo llegan, por ejemplo, a reutilizar los vendajes. Hay en algunas ciudades donde se explica, se prohíbe a los refeliparios, que los llaman, vender vendajes usados. No por cuestión higiénica, porque ya los lavaban y tenían sistemas para limpiar la sangre fácilmente, sino porque podían estar encubriendo un crimen. Entonces, si alguien te ha vendido un vendaje ensangrentado, tienes que decir quién ha sido. Es decir, el nivel de reaprovechamiento es máximo. Y donde más se ve es en el reaprovechamiento, ya cambiando de materiales, en la construcción. Todo el material que se reaprovecha de ese mundo romano, toda esa ruina que se utiliza para hacer cal, para construir otros edificios. Ya nadie quiere esas estatuas. ¿Para qué te sirve esa estatua de un tío que no sabes ni quién es, un antiguo senador o un dios que encima sería pagano? Con el Pues flequillo partido. Hombre, eso me va a servir para el corral de cabras. O sea, una imagen que a mí hacer se me un dijera, muro. si pudieras tener una ventanita para ver algo en el siglo, yo quisiera ver la Roma del siglo IX. Es decir, con toda esa ruina Un desguace. convertida en corrales. La Barcelona del siglo IX-X, el primer barrio que se empezó a utilizar apoyado en el acueducto. En el primer acueducto que ya estaba inservible. Luego tuvieron que hacer el rescuntal para que llegara el agua bien a la ciudad. Pero es que se utilizaba como apoyo para las casas. El Coliseo metiendo una iglesia y utilizando la casa de las fieras y los gladiadores para meter las gallinas y todo. Es decir, son gente práctica porque eso, no hay una condición material para digamos, para poder desperdiciar o darle un mal uso a los objetos. Y esto nos lleva, primero, a que obviamente en la ciudad hay basureros, pero lleva a que también se cuida y se recoge todo lo que se puede en la ciudad. Es decir, aunque no ocurre en todas las ciudades y no todas son igual de eficaces, pero existe una conciencia de, digamos, no solo reprochar los materiales, sino también despejar las cosas por en medio, cascotes, etcétera. Otro de los elementos económicos del libro son los trabajos. ¿Quién realiza los trabajos? En el sentido de la ropa son las mujeres. Sí. Las que limpian la ropa, las que limpian las cabezas, cosen, las que bordan, cosen. hilan. Ellas, las mujeres. Y esto se hacía mejor, los trabajos, basurero, esta especie de organización, zonas de Europa en las que se hiciera mejor, peor. Uno a lo mejor piensa, pues a lo mejor en las ciudades italianas, en las ciudades belgas, de la actual Bélgica, que podían ser las más ricas de la época, se hacía mejor. Había zonas, no sé si también el mito que la España musulmana era más limpia que la Europa cristiana, eran todos más o menos Eso igual. dicen los protestantes. Hay de todo. Hay que pensar una cosa. La Edad Media es la gran descentralización. Entonces, como todo el mundo hace un poco lo que le da la gana y un rey tiene el poder que tiene, que es bastante justo, entonces encontramos de todo. Hay ciudades como Cracovia que, por ejemplo, tenían un problema porque el concejo se llevaba fatal con el rey que estaba en la colina de enfrente de la ciudad. Entonces, la ciudad tenía el usufructo del agua, pero no el derecho legal. Bueno, total, que tráeme el agua, pero de limpiar, que se encargue otro. Entonces en Cracovia se han encontrado excremento humano en prácticamente cualquier excavación a nivel de calle. O sea, era muy complicado limpiarla y tenía una infraestructura fantástica, calles pavimentadas desde prácticamente el primer momento, una gran cloaca central y sin embargo la ciudad estaba desmontadísima. ¿Ciudades de Italia? Pues depende. Por ejemplo, las comunas independientes como Siena, como dependía de ellos solamente, pues esa gente metió una normativa fuerte, una buena estructura, profesionales, y fueron probando fórmulas. A veces eran vecinos, Claro. los buenos hombres. Es la prueba-error siempre que decimos. Es un gran ¿no? laboratorio. Sí, los buenos hombres en Castilla, que estaban pendientes de lo que ocurría en las calles. No solamente la vecina pesada, ¿no?, que te está mirando. Es que me ha venido un poco también lo del reciclaje, las cerámicas rotas, por ejemplo. ¿Para qué servían? Pues mira, tengo un socavón. Vamos a echarlo en ese socavón y vamos a aplastarlo, de tal forma que quede ya la calle completamente lisa. Porque hay que pensar que ya en las ciudades van a entrar cada vez más carros. Por lo tanto, un tema pesado, claro, ahí como se claro, llame. para que circulen y rueden bien las ruedas. Sí. Y entonces va a producir más socavones. Eso también llevará a lo de empedrar, maderar también las calles. Pero mientras tanto, oye, se me ha roto, ojo, que lo reutilizaban todo, entonces se te rompía un cacharro
y lo recomponían con esas, creo que se llamaban lajas, es que nunca me acuerdo del nombre, y entonces lo recomponían. Pero cuando ya era imposible, pues oye, al socavón. Y Bueno, ahí... había una profesión que no sé cómo se llama, que iba por los pueblos reparando cerámicas. Sí, Sí. eso es. Sí, mientras se puede reparar, se repara, sí. Y cuando ya no se puede reparar, bueno, la cerámica servía incluso para el estiércol, porque había cierta percepción, se generó en algunas partes, de que la cerámica también era buena para el campo. Entonces los trozos de cerámica más rotos, cuando ya no se podía servir, lo echaban al estiércol. Pero el estiércol de los campesinos. Entonces es muy bueno. Ojo, que eso yo lo he visto, yo he ido mucho, yo soy bióloga y he ido mucho por el campo y yo decía, ¿por qué aquí aparecen trozos de cerámica en un sitio donde están arando tal, no sé qué, y encontrabas trozos de cerámica? Es decir, que eso todavía se hacía. No sé si se sigue haciendo, pero son cosas curiosas. Pero luego, claro, lo comparas, por ejemplo, en los estudios en Inglaterra, que además tienen los sistemas de campos por filas, tú puedes descubrir muy bien qué campos eran los del señor y qué campos eran los del campesino. Porque los del señor son lisos. Porque el estiércol era puro de vaca, es decir, puro estiércol animal, el mejor, con un poco de humano, nada de tal. Y los campesinos tenían que echarle los restos de comida, los restos de cerámica, lo que podían. Y entonces ahí el suelo es más irregular. Y el campo era más irregular. Entonces, hasta el marcador de clase lo puedes ver en algo así. Antes de que se me olvide, el funcionario público que limpiaba las calles también era un cerdo. Por ejemplo. Sí, señor. ¿Tenía contrato el cerdo? De barrendero. Sí, señor. Esto de los cerdos también, otra cosa que no pensamos nunca. Un cerdo es una máquina trituradora de y claro, las gallinas. Luego las te dejan gallinas el peor excremento cerdo. posible, eso sí. O sea, el sí, excremento de cerdo. Se llevaban una cosa y dejaban otra. Sí, bueno, pero ya era una sola cosa y que con el hecho de echar la paja en la calle, etcétera, lo puedes recoger y no es lo mismo, todo el mundo sabe cómo queda el suelo después de un mercado. Vale, pues por ejemplo en Italia utilizaban la gabela de despachatura, ¿no? Metían al hombre con los cerdos, pasaba al mercado, iba por ahí con el cerdo recogiendo las cosas. Pero si no tienes otros sistemas, las ciudades andalusíes que tenían ese almotacén, que era el que controlaba los mercados, como quedaba la limpieza de las calles, esta figura es la que luego pasa a los reinos de Castilla y Aragón, con el Mustasaf, pero el almotacén, que son los que controlan también con los restos del mercado. Algunos con cerdo, otros sin cerdo, otros con gente pagando. O las gallinas. Las gallinas devoran todo. Claro, eso para casa. Hasta el plástico. Jolín. Lo devoran todo. Sí. Pero una vivienda que tuviera pues 4 gallinas y un cerdo, pues ahí no sobraba mucha comida porque digamos que la generación de basura, el nivel de generación de basura era muy inferior a lo que generamos hoy en día, pero con muchísima diferencia. Hemos dado por hecho que los baños y el aseo era tanto de ricos como de pobres. Sí. Lo digo porque no lo hemos comentado. Los baños podían ser gratis para la gente que no tenía posibilidades económicas, incluso para vecinos. Con lo cual, no solamente, porque siempre nos dicen, no, es que solamente se bañarían los ricos, como tenían criados, tenían sirvientes y esclavos. Digo, pues no. Precios populares. A los baños también. Pero es que además en su casa se podía también asear. Precios populares, niños incluidos y que no pagan los niños. Sí, muchas fórmulas. Sí, porque los baños, los niños iban hasta los 7 años, creo, que iban con las mujeres y ellos entraban sin ningún problema. En fin, un libro vastísimo, 1000 páginas. También se habla de las prostitutas. Se habla de todo. Además de todo, Fuentes de todo. de O sea, no hay ningún tema. A mí no se me ocurren muchos o de temas. los hospitales, punta de lanza de la limpieza de los hospitales. Los partos, los hospitales para parturientas. Esto es un tema que abluciones. Llamaron, historiográficamente, lo han acuñado hace cosa de una década, que es lo que llaman el paisajismo sanitario. Es decir, esa actitud que encontramos en toda la sociedad medieval, que tanto la comunidad como las autoridades religiosas o laicas tienen una intención de que todo esté limpio para que se pueda vivir de forma saludable y se puedan hacer negocios y la gente viva bien. Y eso lo encontramos en las ciudades del norte de Europa, en las ciudades islámicas, en las ciudades cristianas de Iberia, de Polonia. Está ahí esa actitud por parte de toda la sociedad medieval de alejar ese mal olor y limpiar, en la medida de lo posible, mantener pues un entorno salubre. Entonces es flagrante en las fuentes, realmente. En fin, que no se nos ocurra volver a hablar de la oscura Edad Media. No. Por mucho que leamos el Lazarillo y la Celestina, no. Nada de oscura. No. De ellos venimos. Hay que reivindicar. Si es que somos capaces de comprarnos un libro que publiquen ahora sobre cómo lavarte los dientes con perejil y luego decir que en la Edad Media nadie se lavaba los dientes. Es decir, esto viene del siglo XV y luego... Con las pocas caries que tenían en la Edad Media, que tenemos dientes peores ahora. Consuelo nos ha dado muchas ideas
para una cuenta de Sí. Instagram o de TikTok de límpiate de forma natural. Y con muchos de los trucos que vienen en este libro sacamos una cuenta, Eso vamos, es. exitazo. No te pases el perejil por las axilas, eso no. Ahí no se nos ha olvidado lo del... Estamos a tiempo. La depilación. No, uy, es que el mundo Lo de de la afeitarse, pues eso es depilación... el aceite. Yo, la depilación, tengo pasión. ¿Por la Porque, depilación? Claro, porque dicen que en el mundo cristiano no se depilaban. ¿Y si se Y depilaban? sí se depilaban. Además es curioso porque justamente en la Edad Media va a haber entre la gente de la ciudad, va a ver a la gente de los pueblos como sucia, oscura y atrasada. Si os fijáis, es lo que la gente piensa de la Edad Media, como sucia, oscura y atrasada. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Desde luego. En fin, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Encantados de a vosotros. haberos Muchas tenido por gracias. aquí. Muchas gracias a Un placer. vosotros. Sí, enhorabuena por este libro, lo repetimos, El Hay que olor regalarlo. de la Edad Media, de Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremont, en Ático de los Libros. Hombre, ya ha pasado la Nochebuena, pero hablar de este libro en la cena de Nochebuena. Sí, podría ser para alguna de nuestras conversaciones incómodas. supuesto. Nosotros siempre hacemos un capítulo de conversaciones incómodas para dinamizar un poco las cenas familiares, pues este libro tiene un montón de temas, Pues yo lo recomiendo. seguro. Nos vamos dando las gracias a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es, el 2 de marzo, por cierto, que lo estaba mirando. 2 de marzo, jornada de debates con muchos de los... Drogas sí, drogas no. Sí, muchos de los Depende del invitados. momento. Sí. Bueno, pues yo creo que va a haber debates muy interesantes de los más freaks así de temas de teoría monetaria y eso, que hay muchos seguidores que les gustan, a esos debates, sobre todo debates dentro del liberalismo. Yo creo que hay muchos que les va a gustar. Creo que va a estar Llamas, creo que va a estar Rayo, creo que va a haber Todos mucha conocidos. gente. Sí, mucha gente muy buena, pues por ahí estaremos. Al que le interese que lo busque. En fin, yo que pensaba que la Edad Media era como agosto, la playa, los chiringuitos. Que tú llegas a la playa y ya te quitas la ropa, los zapatos, la camiseta, te sudan las tetillas. Digo, en la Edad Media la gente se dejó. Ya da todo igual. Y No, pues en y la Edad Media no. En la Edad Media se cuidaban. A mí me han gustado mucho lo que nos han dicho hoy nuestros invitados, sobre todo porque nos quitemos esa idea que tenemos mucho de que los de otras sociedades en la actualidad o los del pasado como que eran idiotas, como que no se preocupaban por cosas Eso que es. nosotros nos preocupamos en el día a día, y dices que no, hombre, que no, que tenían otros medios, Está todo inventado, eran más chaval. pobres, tenían a lo mejor menos conocimientos científicos, Más pero mérito. se preocupaban de las mismas cosas que tú y trataban y muchas veces conseguían soluciones mejores que las que tenemos ahora, o no tan diferentes, porque con otros medios pues eran más imaginativos. Que sí, hombre, a lo que tú mejor. te vas con alguien a compartir piso y ¿cuál es la primera ley que le pones? No lo sé. Pues la de la limpieza. Ah, vale, sí. Evidentemente. Evidentemente. No os ponéis a hablar de la amnistía, te pones a hablar de limpieza. Sí. Hay cosas fundamentales A ver, en yo- la sociedad. Y es lo más importante, compartir piso. Yo es que nunca he compartido piso con extraños, pero siempre, pues hace poco hablando con las hijas de un Tu amigo mujer el primer día sería una que se extraña. iban a la universidad y que iban a compartir piso, lo primero era mira bien quién te toca, porque no hay nada peor Elige que, tu balda de la que, nevera. hombre, que compartir esa cocina comunitaria con unos que son un poco más raros. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos. Enhorabuena, Domingo. Pensé que no ibas a superar este capítulo, pero lo has superado con nota. Sí, sí. Y nada, que volvemos en una semana. Que muchas gracias por estar ahí y un abrazo enorme a repartir.